Nosaltres avui, pilots i capitans de la Marina Mercant, joves que també podran dir tenir la seva opinió amb l'experiència que han anat visquent. No ens hem vist. Doncs una abraçada a tots des d'aquí. Jo sí que ara també en dues visites a la vegada, amb gent de fora, de Califòrnia, i intentaré ara entrar i sortir perquè vull estar també a escoltar-ho, però endavant. Me siento por acá. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Muchos sois alumnos de la facultad, con lo cual algunas cosas sí las tomamos en alguna asignatura, ¿no? Estoy pensando en la reglamentación de explotación del buque. Hablamos un poco del estatuto jurídico. Va a haber una parte de recordatorio, porque evidentemente las referencias legales son las que son. Pero queremos dar también un enfoque como práctico, ¿no? Es decir, como dentro de la complejidad de los escenarios. ¿Por qué son complejos los escenarios? Porque tenemos poca flota española, no llegamos al 1 millón de toneladas, no llegamos a 200 barcos y bajando, ¿no? Entonces, por contra, tenemos demanda muy acusada de marinos en toda Europa y yo diría a nivel mundial. De hecho, hemos comentado de manera informal con algunos capitanes, oficiales y grandes compañías, es decir, que nos faltan marinos. Eso ha hecho que se haya disparado el mercado y que afortunadamente hoy los salarios son muy competitivos, hoy es rentable navegar. Especialmente en países europeos, en buques especializados, es una buena opción. Y por tanto, creo que nos podemos felicitar de eso. Pero complica un poco el esquema. Yo en esta casa había una naviera señera, estoy pensando en vieja época transatlántica, naviera Pinillos, del Mediterráneo, etc. Tú tenías un contrato de embarque y ya está. Sin embargo, ahora el protagonista es la persona, es el tripulante. Y en ese sentido esto se ha complicado un poquito más. Lo que pretendo con esta charla, sin formato de clase, es daros herramientas, indicaciones. Luego, el proyecto tiene que ser muy personal. Y iremos comentando, pero tiene que ser un poco traje a medida, tailor-made. Y luego vosotros tenéis que tomar decisiones. Ya no es una compañía naviera, no es sino tenemos compañías mariners, gestores náuticos. Primero de todo, quien nos contrata. El Sea Employment Agreement, con que lo firmáis, ¿no? Y bueno, esta va a ser un poco la perspectiva. Nos encontramos en otro entorno laboral marítimo, afortunadamente muy interesante, muy rico, con muchas posibilidades. Creo que además, en navegar en países extranjeros, más allá de que los sueldos son altos, primero, cuando hablamos de extranjero, hay que hablar de muchas cosas, de muchos pabellones, un matiz. Y segundo, tecnológicamente en algunos casos están muy avanzados. España va cogiendo fuelle, pero nos hemos quedado un pelín retrasadillos, lo cual no quita que últimamente tenemos navieras muy competitivas. Pensemos que somos líderes mundiales en remolcadores, hay una serie de sectores que despuntamos. Pero ya no tenemos ningún barco portacontenedores español, no tenemos ningún barco químico español. Es decir, tenemos la realidad que tenemos y en ella nos tenemos que mover. Y a diferencia de otras épocas, ahora el protagonista es la persona, sois vosotros, cada uno de vosotros, nominativamente. Vale, pues sin más, yo empezaría, porque hay muchísimos temas. Supongo que ya hay preguntas. Bueno, primero, vamos a tratar el Estatuto Jurídico de la Gente de Mar, la protección social, la fiscalidad, el convenio sobre el trabajo marítimo, las nuevas posibilidades que da, la asistencia médica, que es un tema importante, el embargo de buque por crédito de salarios o seguridad social y por último las agencias de embarque. Vale, cuando hablamos de gente de mar o de marino, a mí me gusta más la expresión marino que gente de mar, pero es la que utiliza el convenio de trabajo marítimo, la Maritime Labour Convention del 2006, que entró en vigor en España en agosto de 2013. Hay cada vez utilizamos más la expresión gente de mar. Y entonces, esto es la primera particularidad que tiene el marino. Es marino
no el que tenga la cualificación del SPTV 78-95-2010, sino el que trabaja en el buque. Y claramente el artículo 1.5 español del Estatuto de los Trabajadores dice: la actividad de trabajo en el mar se considera como centro de trabajo del buque, entendiéndose los términos de gente de mar, como el de trabajo marítimo, designan a toda persona que esté empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque. ¿Qué queremos decir con eso? Que los músicos del Titanic son marinos, valga la metáfora pedagógica. Cualquier persona, el animador, el personal de fonda, etcétera, 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 son marinos, son gente de mar, porque su centro de trabajo está en el buque. Tenéis en internet una circular de la Dirección General de Mercantes, es pública, que se considera marino y que no se considera marina. No es marino el profesor de facultad náutica que acompaña a los alumnos. No es marino el inspector de la sociedad de clasificación. No es marino la mujer o pareja del tripulante. Estamos hablando de estabilidad y desempeñar un puesto de trabajo en el buque. Bien, aquí nos manda el buque. Esta es otra. Y el famoso, este lo conocéis menos porque es más jurídico, es el artículo 10.2 del Código Civil Español. Todos los derechos que se constituyan sobre ellos quedarán sometidos a la ley del lugar de su arrendamiento, el artículo de registro. ¿Qué significa? Primera conclusión importante. Bueno, es marino, gente de mar, aquella persona que trabaja establemente en un buque, que cumple una función a bordo, sea cual sea. Y segunda, manda el pabellón del buque. ¿Vale? Manda el pabellón del buque. El estatus jurídico vuestro va a derivar mucho más del pabellón del buque que de vuestro propio contrato de trabajo. Y eso plantea sus dificultades, porque eso sí nos separamos mucho de un trabajo normal en tierra. Eso sí que ya cambia radicalmente un poco el escenario. Nos manda el pabellón del buque. Si yo navego en un buque extranjero, soy emigrante. Estoy trabajando en el extranjero. ¿Vale? ¿Vale? Evidentemente todo esto se puede complicar muchísimo más. Lo dejo aquí señalado, quizá para preguntas. Cuando el contrato es con una gestión náutica, Crewman A, Crewman B, si es contrato directo con el navío o con un gestor náutico, con agencia de embarque. Por eso, insisto, a riesgo de ser un poco pesado e insistente, que sois vosotros, cada uno en su caso, quien va a tener que bucear, profundizar cuál es la relación jurídica que tiene. Pero en cualquier caso hay unos parámetros que son muy buenos y son positivos. ¿Vale? Bueno, por supuesto, todo, ahora hablaremos posteriormente de fiscalidad, todo lo que rodee, porque estas otras a nivel de justicia marítima española per se no nos va a servir. Si nos va a servir el Sea Employment Agreement, el contrato de trabajo marítimo, sí guardar las transferencias que vengan de fuera, sí el documento de identidad del marino, y yo diría que cualquier otro soporte documental que tengáis, y sobre todo cuando hablamos de salarios altos, guardarlos. Como digo yo en clase, un poco en broma, el soci no es el del Barça, el soci es la agencia tributaria. Y un día te llama. Y cuando la agencia tributaria además funciona con niveles de riesgo, evidentemente si tienes un sueldito, pues no, pero cuando tienes unas ciertas cantidades, pues Avon llama a tu puerta. Entonces es bueno conservar todo tipo de documentos justificados y demás, ¿no? Bien. Segunda pregunta. ¿Puedo quedar incluido en el régimen de la seguridad especial del mar? En teoría sí, pero va a ser una hipótesis poco probable. ¿Por qué? Porque no sé si sabéis, pero se lo comento, el Instituto de Sociedad Marina es un régimen privilegiado, aunque forma parte de... Yo tengo una elevada opinión del Instituto de Sociedad Marina en general, en prestaciones y atenciones y calidad, pero el código de cuenta de cotización del tripulante va referido a un buque. Volvemos también a otra particularidad marítima.
Mi código de cuenta de cotización no va referido a una empresa, va referido a un buque concreto. ¿Vale? Cuando el buque no es español, adiós muy buenas. No hay código de cuenta. Me tengo que ir al convenio especial. ¿Vale? Esto es, no sé si lo explico y si lo pongo un ejemplo pedagógico. Barco español que es vendido a Azores, la tripulación va al Instituto Social de la Marina. Como tal tripulación, podrá continuar como el convenio especial. ¿Vale? Pero como tal tripulación, desaparece el código de cuenta, que es el buque, y hay muy buenas. ¿Qué efectos prácticos va a tener? Te digo porque es una situación frecuente hoy en día, que está saliendo flota española a registros europeos. ¿Vale? Que vamos a perder la prestación de desempleo. Podremos mantener los niveles de cotización siempre bajo nuestra responsabilidad, self-control o self-regulation, pero perderemos la prestación de desempleo como efecto práctico primero. En teoría es posible, porque España en convenios de seguridad social, que ahora me refiero a Europa, sí tenemos bastantes convenios, por ejemplo con Francia, con Alemania. Sería posible, el régimen especial alemán es francamente bueno, por cierto, y también el francés no es tan bueno como el alemán, pero es importante, es destacable. En teoría podríamos mantener la seguridad social porque tenemos convenios bilaterales con ellos, pero va a ser un escenario poco probable. De hecho, vosotros, en banco extranjero, hay matices, porque Francia, por ejemplo, te obliga una cotización mínima, pero lo que vais a hacer no va a ser el convenio especial con el Instituto Social Marino, que funciona el régimen muy similar a otros. Tú te adhieres, decides la cantidad que vas a pagar. Yo ya que empiezo a ser mayor, pues uno descubre a poner 50 o 60 para que sirve para las mutuas, para la seguridad social, para estas cosas. Cuando una joven dice, ¿qué dices? Con este sueldazo me compro un coche y tal. Entonces, aunque suena un poco pepitorillo, es bueno no tanto que pagáis mucho al principio, sino que pongáis el taxímetro en marcha. Cuanto antes lo pongáis, mejor. Vais a tener coeficientes reductores. Tenemos en lugar, lo dejo aquí como apuntado, el tema de la náutica deportiva. Hoy la náutica deportiva tenemos una industria marítima importante. Ya no es 4 millonarios, sino una auténtica industria de charter con barcos importantes, salarios muy potentes, megayates, pero que no tiene convenio colectivo. No acceden a los coeficientes reductores. ¿Por qué? Porque no tiene convenio. España, por seguir Marina Mercante, tuvo unos convenios que llegan hasta los años 80, 90, no me acuerdo de mínimos, y subsisten algunas empresas que tienen convenio de empresa, por ejemplo, Transmediterránea, Remolganosa. Es decir, quedan algunas empresas con convenio colectivo de empresa, pero no tenemos convenio colectivo de Marina Mercante. No tenemos una fuente de derecho laboral para el marino español. Lo destaco aquí. Bueno, animaros. Yo debo ser, lo he comentado antes de manera informal, de los pocos españoles que creen la seguridad social española y que creo que es una buena inversión. Que si nos ponemos calculador en mano quitando los flecos fiscales, pues no está tan mal. La tasa de sustitución es alta, es seria. Es un tema que se puede estar de acuerdo o no, pero matemáticamente el Estado te devuelve bastante más de lo que tú aportas, en líneas generales. Por supuesto hay injusticias relativas, las leyes de jubilación son profundamente injustas, son leyes pero injustas porque el nacido un año es diferente que el otro, hay, como sabéis, situaciones de estas objetivas de discriminación humana material. Pero bueno, en cualquier caso, de cara a la gente joven, y sobre todo cuando te casas o tienes pareja, y especialmente si eres padre, ahí rascas un poco más el bolsillo, de los 8.000 o 10.000 dólares que os paguen, pues poner 500, 600 eurillos en el convenio especial. Lo comento sobre todo de cara a la gente joven, que normalmente nos cuesta, pensamos que esto, bueno,
esto es, qué maravilla de sueldo, se me pasan todos los males, todos los sinsabores de estar a bordo del barco, y mañana los españoles somos pocos dados en la organización y planificación. No importa tanto, yo creo, de destacar el dinero que aporte, sobre todo cuando eres joven, como que empiezas ya a cotizar, pones el taxi en marcha, y luego esos años se echan en falta. ¿Vale? O sea, lo que yo digo con esto es que no seáis cortoplacistas. ¿Vale? La fiscalidad, aquí este sí que es el punto crítico, que todo el mundo me pregunta, y que además he vivido situaciones como muy divertidas, ¿no? Yo recuerdo un capitán que es afortunadamente práctico, ¿no? De petrolero, y me dice, oye, ¿te importa que venga comisor, pues asesor fiscal, es economista, abogado? Y que tenía que explicarlo al un buque, porque esto es una cosa un poco especial, ¿no? La regla general es que no estáis obligados al IRPF si estáis 183 días embarcados. Pabellón extranjero. Quiero destacar esa idea. Lo cual no impide, porque evidentemente son campañas de 6 meses, y luego yo en vacaciones trabajé en España, y evidentemente el dinero que trabajé en España, si supero los umbrales, los 20.000 euros o 18.000, tendré obligación de declararlos. Pero no del dinero. ¿Qué va a ocurrir con ese dinero? Que evidentemente cuando vas amontonándolo o lo vas depositando en el Banco Español, hay cuentas de los residentes, pero Hacienda puede preguntar. Y ahí tiene sentido lo que comentamos antes, cómo pruebo yo ese embarque de 183 días. No estamos sujetos al IRPF, es un tema debatido, porque ha habido pronunciamientos del Supremo, porque Hacienda quiere recaudar, ¿no? Y se plantea con una sentencia muy famosa de becarios de ICEX en Singapur. Y, lógicamente, si tú estás 183 días fuera de España, y es equivalente a estar encima de un banco extranjero, no estás sujeto al impuesto de renta de personas físicas. Insisto, los 183 días. Para los que les gusten las películas, tenéis una obra maravillosa, no sé si en Netflix o Movistar, que es Celeste, que es el caso de Shakira, que la inspectora de Hacienda es Carmen Machi, y que tiene que probar que Shakira, la figura de la ficción es Celeste, está a los 183 días en España, para sujetarla al impuesto de renta de personas físicas. Puede ser como anécdota, pero es bastante real, y bueno, ella trabaja muy bien, es un caso real y os podéis imaginar. Evidentemente, en esas cuentas de no residentes, cuentas normales, yo el dinero lo tengo, pero una vez que lo saque, evidentemente todo lo que compre en España o haga, pues va a tributar, evidentemente, como que sea, ¿no? ¿Qué se recomienda o qué recomendaría yo en el caso de gente joven? Hombre, haz 4 o 5 campañas buenas y ahorra el dinero para entrar a la casa, ¿no? Sería una buena inversión, ¿no? Sería, desde el punto de vista económico, es muy claro. El marino español, que se produjo en los años 60 y 70 muy abusadamente, trae divisas. Es bueno. Trae dinero de fuera, con lo cual, welcome, ¿no? Bienvenido. Pero en los años 60 o 70 era muy bienvenida, pero ahora Hacienda está pistola en mano y no lo valoran tanto. Y si os podéis encontrar, y en función de la cantidad de dinero que probablemente se ocurra, que digan, oiga, soy marino, pasaporte internacional marino, el DIN, y yo está embarcado, pam, la esca acredita. Por eso un poco los comentarios que habíamos hecho antes. Casos raros, estoy embarcado en un megayate que no navega, y estoy en Puerto Español. Pues no excites a la bestia, no utilices tarjetas de crédito, paga cash, mantén un low profile. Pero es que he visto millones de casos muy variados. Y en Gibraltar, que reconoce que las aguas son españolas. Sí, o sea, asumo que hay una rica casuística, pero también utilizar un poco el sentido común. Si ganamos poco dinero, pues es poco probable. Pero cuando empiezan a haber cantidades importantes, y ya muy importantes, a más de 100.000 euros,
el soci truca. Yo tengo un caso que les comentaré luego, que fui a detener y todo por un cliente que tengo yo como asesor fiscal y no fueron capaces de resolvérmelo. Me hicieron que presentar una consulta y la consulta luego se lo comentaré a todos si les interesa, que es justamente lo contrario de lo que usted dice. Tiran para Hacienda. Bueno, perdona, Hacienda, las consultas ya te las digo yo. Pero es que además, Lo que más puedan recaudar es tal. además decía que, claro, que usted comenta de que la bandera del barco, o sea, de que la legislación es una bandera del barco, del buque, ellos decían que era según la legislación de los países por los que pasaban. Una barbaridad como eso. Pero te insisto, a Hacienda no le busques un criterio científico. Pongo un ejemplo muy claro. Hoy no hay nadie en España que gane un recurso administrativo en Hacienda. Ni tan siquiera con el Tribunal Parlamentario Administrativo, que es un órgano administrativo. Afortunadamente los jueces es otra cosa. Tenéis el caso de Shakira porque ella aceptó pagar, pero Xavi Prieto ganó el de ArcelorMittal de Araquistán, perdiendo 50.000 millones. No sé, la vanguardia de ayer, anteayer, el Estado español ha devuelto 11.000 millones de euros este año por reclamaciones judiciales. Hacienda se ha sacado caro. Usted la tasa de perro, pues si no tengo perro, bueno, pague y luego reclame. Porque más Hacienda funciona con los solos de repente. O sea, primero tienes que pagar o avalar o garantizar y luego reclamar. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que yo creo, quiero ser buen ciudadano, pero creo que se pasa. Y parte de ese pasarse deriva de los bonos. Es decir, el componente económico, el 25% que tenéis respecto a Hacienda, y ahora ha pistola en mano. Creo que tiene que estar empadronado, se llaman empadronado en un buque que es imposible empadronar. Yo he vivido un caso de contrabando de producción madera que era un pesquero y tal, se había hecho unos suministros, provisiones, y entonces le decían, no, consideramos que es navegación de alta mar. Bien, alta mar es un concepto jurídico de la Comisión de Derecho al Mar, BOE, de 1982. Por eso yo estoy utilizando las referencias legales. Puede ser un poco árido o pesadito, pero mira, esto no lo he inventado yo. Esto está en el capítulo del versículo de la Biblia. Y luego el otro tema, ¿no? Es decir, es el único caso que yo sepa que no juega la presunción de inocencia constitucional. O sea, el artículo 24, cuando vas a la agencia tributaria, demuéstreme que usted es inocente. Oiga, si mañana ustedes, en la Constitución española, dice que yo no tengo que probar nada, son ustedes los que tienen que probar. Bueno. O sea, lo dejamos para la final. A veces me separa un poco, pero por más datos ilustrativos, es decir, pero sí te digo abiertamente claramente, que no es una opinión original mía, Hacienda, donde pueda recaudar. Ayer hablaba en clase sobre la clasificación arancelaria de aduana, ¿no? Y con compuestos químicos o farmacéuticos, los alumnos, el número del TARIC, el sistema armonizado, la nomenclatura combinada, digo, no tengan ninguna duda que Hacienda, si el arancel es uno, no sé, nitratos de fosfato, y nitratos de fosfato con menta son 1000, irá desde 1000. Ya le puedes traer tú composiciones químicas, análisis, y decirles, oye, este producto en toda Europa se despacha por este epígrafe. Europa está equivocada. Digo, oye, ¿me quiere decir que las aduanas de Rotterdam están equivocadas? Por supuesto que sí. Es claro, es un debate que dices... Y desde el COVID van a ser. Desde el COVID van a... ¿Vale? ¿Ha quedado claro los 183 días? ¿Incluidos o más de 183? Más de 183 días. O sea, 184. Una pregunta, doctor. El tema de las salidas, dicen que las salidas esporádicas, ¿no? Hay una frase de Hacienda que dice que lo estaba buscando ahora, que para permanecer en España más de 183 días durante el año natural, dice, para determinar el periodo de permanencia se computan sus ausencias esporádicas, salvo que acredite su residencia fiscal en otro país. Yo, cuando hace tiempo que estuve yendo a varios asesores fiscales por el tema, me dijeron que si no puedo demostrar que tengo residencia fiscal en otro país, soy residente fiscal español. Ese era el planteamiento original que tenía Hacienda, el famoso estudio de las sentencias supremas, que la mando, es con los becarios que dicen Hacienda utilizó ese criterio.
Si usted no me demuestra, de ahí deriva, pero vosotros tenéis un tema privilegiado, oiga, que yo soy marino. Claro. Pero ellos, claro, el tema es que como nadie conoce la figura del marismo prácticamente en España. No, efectivamente, Cuando yo por pongo especializado por el duro, mira, por eso algunos programa profesional, porque no está cubierto, porque con todo el respeto al asesor fiscal, porque ya no es solo la parte tributaria, es que te manda el buque. Claro. Yo he ido a Entonces ya esa combinación de A más B es muy complicada. Y ahora ligando, para mantener un poco de disciplina, ligándolo, una recomendación que yo hago y que me parece un buen efecto es que estéis dados de alta en el convenio especial. Porque ya eres marino emigrante. Sí. Y aunque no lo digan, hay coordinación informativa entre Seguridad Social y Hacienda. Con lo cual, cuando el inspector de Hacienda ya está con las fauces ahí, con la calculadora, el recargo, la sanción y tal, oiga, pero además, que me lo puedo decir, dos, usted está español, ya sabe que yo soy más de mira. Lo que me pasó a mí, compré el piso, me pidieron el certificado, los del banco me pidieron el certificado de residencia fiscal, a saber si era residente de España. Normalmente, esta es otra, me viene normalmente los bancos, que sí es explicar, pero yo los casos que me han tenido y tal. No, me ha costado, pero lo he conseguido, ¿no? Yo he tardado poco, o sea, te piden explicar. Pero la residencia, cuando fui a la web de la agencia tributaria a pedir el certificado de residencia fiscal, es algo como que no existe. Y entonces dije, hostia, esto es una buena señal, ¿no? Si no existe una cierta, dirás. No, Pero bueno, no sé hasta cuándo se existe. bueno, como dicen en Estados Unidos, en esta vida solo hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Elecciones americanas. Cuando Hacienda no lo sabe es maravilloso. Y entonces mi recomendación, porque a mí me ha servido como abogado, es refundar la parte marítima. Porque no tienen ni zorra idea. Entonces hay que decir, no me cuesta, no les he gustado hablar. Había una pregunta del Parlamento Europeo, la tengo, que era un político lituano que decía, preguntaba a la comisión, le preguntaba, oiga, ¿por qué el marino lituano tiene que pagar un 15% cuando en Europa los marinos no pagan impuestos? Por tanto, una situación de discriminación. Pero bueno, ser conscientes dentro de la dureza o gravosidad que tiene este trabajo, que tenéis un privilegio. Ayer también salía, los beneficios de las navidades eran brutales. Porque también tiene el sistema de taxonomía que es un régimen privilegiado. Vosotros vais a pagar muy pocos impuestos. Me da igual que hablemos, bueno, no vais a pagar impuestos. Que hablemos del Rebeca, que tenéis una bonificación del 50% en Banco Español, que va a ser muy diferente a la que podamos tener nosotros en tierra, otros padres, otros hermanos, y en Banco Extranjero normalmente cero. Es decir, en salarios altos. Con lo cual, también van a darlo en positivo, ¿no? Es que, evidentemente, estáis en barco. Pero los barcos a ser cómodos, pues no estás con tu familia, estás en otro escenario. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? 183 días. Esto de los 183 días, a nosotros, para los cruceros, se ve que es más sencillo porque tenéis escalas y podéis demostrar dónde estáis con las escalas del crucero. Pero los barcos de carga es importante conseguir el plan de viaje. Porque les piden como los pilotos, los planes de viaje para acreditar que no estás en aguas españolas. Pero cualquier documento, que existe, que lo he comentado antes y lo voy a repetir, es decir, cuando estamos en niveles salariales altos, y niveles salariales altos son más de 60.000 euros, ya empieza a guardar todos los documentos. Pero seamos serios, ¿quién va a mirar el plan de viaje? Sí, pero te lo piden. ¿Qué hacen? No, sí, pero lo tiene la Es que a mí en Gibraltar me han dicho, no, es que Gibraltar es España. ¿Cómo? Yo le doy Sí, sí, son hablas españolas. Oye, continuamos, continuamos que hay muchos temas. Bien, el convenio de trabajo marítimo, ahí sí quiero, es un tema importantísimo. Como sabéis, tras Costa Concordia 2012 y el SeaWorld, la Comunidad Marítima Internacional se planteó, hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero no en factor humano. Fijaos que el Costa Concordia es como muy carismático. 1912 es el Titanic, el Costa Concordia es 2012, 100 años. Y entonces la propia Comunidad Marítima Internacional dijo, los marinos, quitando convenios de empresa, tal,
carecen de un estatuto jurídico. Hay 2 millones de marinos en el mundo y los tenemos dejados de la mano de Dios. Tenemos que cuidarlos. Y fueron países navieros los que impulsaron el convenio. Especialmente Noruega, Panamá, etc. ¿Qué pasa con el convenio? El convenio es una estructura modular. Y gran parte de la comunidad internacional lo ha ratificado, pero de diferente forma. Fijaos que es el único convenio que tiene los certificados. Entonces hemos certificado navegabilidad, certificado SOLA, certificado MARPOL. Aquí tenemos todos certificados. Certificado de trabajo marítimo, que le sale el pabellón del buque, ha ratificado el convenio, y cómo lo ha ratificado. Y ahí es la declaración de conformidad laboral marítima. ¿Vale? Es mucho más importante la declaración, salvo que Isabel salvo tu superior criterio, es mucho más importante la declaración de conformidad laboral marítima, porque ahí está todo. Y es lo que se utiliza en los policy control, lo que se va a utilizar para el control, pero te sale todo detallado. El certificado de trabajo marítimo dice que el Estado pabellón ha ratificado, pero no cómo. Porque en ese cómo, la famosa frase, el diablo está en los pequeños detalles. Pensemos en términos mundiales, nos servirá también para sacar una conclusión práctica. ¿Ha eliminado los abandonos de tripulaciones el convenio? No. Los ha reducido a niveles ínfimos. Eso es cierto. ¿Y dónde se producen esos abandonos? Normalmente África, Asia. Y cuando rascan los pabellones, sí, han ratificado el convenio, pero muy ñiguñí, o muy light. Por eso insisto que es vital, fijaos, para todo, ¿no? Pero especialmente cuando intuís que puede haber problemas, impagos en pagos del buque, retrasos en el pago, fijaos muy bien, sobre todo en la declaración de conformidad laboral marítima. Como sabéis, aquí tenemos todo, contrato, horas de trabajo, alojamiento, alimentación, atención médica y seguridad, derechos a ser repatriados en ciertas circunstancias. Aquí tenéis, os lo he puesto aquí. He querido, ¿cómo funciona esto? Aquí. ¿Lo veis aquí? Si siguiésemos, que no sigue, ese es el modelo español, pero también tendríamos salarios. Y especialmente con las enmiendas del 2017 al convenio de trabajadores en el mar, se impone a los navieros una garantía financiera que debe supervisar las capitanías marítimas. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el marco europeo del primer mundo va a ser muy raro un abandono hoy en día. Ese es mi... Pero algún caso. Como sabéis, España tuvo un caso muy desgraciado hace 4 o 5 años con el Ceranova, un gasero que se quedó en Manila. El PNI se llegó a cubrir porque alegaba que había hecho contrabando de petróleo. Es decir, son situaciones excepcionales, pero que se pueden dar. En cualquier caso, va a ser extraño. Mi experiencia personal en el marco europeo del primer mundo va a ser muy raro o excepcional, entonces encontréis una situación así. Hoy el paraguas jurídico que da el convenio es muy potente. Pero si abuso de ser profesor, a los marinos les impondría, previo al examen, como trabajo complementario, a ver, ¿qué pone tu declaración de conformidad laboral marítima? Porque ahí es donde está la madre del cordero. Insisto que el tipo de operador de buques que tenemos en Europa, en el mundo, hoy se cumple holgadamente. Y que va a ser muy extraño por este control. Voy a hacer una pregunta también de profesor, manera de profesor. ¿Cuál es la deficiencia más importante del Mont París de largo? El ISM, el International Safety Management.
queda claro. También, y a dejar de comer el trabajo marítimo, apuntar aquí un tema muy importante. Se ha superado la dicotomía de lucha de clases entre ese trabajador con un planteamiento de que es vital las condiciones laborales para la seguridad marítima. Recordad que el Código ISM, artículo 6 especialmente, claramente impone marino en buen estado de salud, cualificado y certificado. Y es una obligación de la naviera. ¿Vale? Entre otras cosas. Esto es, la parte laboral o la tripulación crew no es meramente un tema laboral o de convenio colectivo o derecho laboral, es un factor crítico, esencial en la seguridad marítima, en maritime safety. Y este ha sido el planteamiento, es el único convenio, como sabéis, que hizo ILO ONI con la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y cuál es el instrumento más potente para que un convenio se cumpla? El Policy Control. Y como el inspector Policy Control, ahí sí que quizás me puedes ayudar tú. Cuando aborda una inspección del Maritime Labour Convention, pues empieza a mirar y va a coger la declaración de conformidad laboral marítima. ¿Vale? Temas en el tintero, os lo dejo aquí señalado, los megayates entran, no entran, barcos menores, mayores de 500 toneladas. Hay países que los meten y hay países que no los meten. Por eso vuelvo al tema de la declaración de conformidad laboral marítima. ¿Vale? Asistencia médica. Con evidencia de, hemos hablado antes muy bien, y sigo pensando, el Instituto de Sociedad Marina, y que tenga 2 barcos, pero se dedican más a hacer un poco de LG, antes sí que tenéis la asistencia médica del Centro Radio Médico Marítimo, del ISM, que es un reconocimiento previo al embarque, pero a bordo del buque, el P&I, el Protection Indemnity Club, una cobertura asegurativa para navieros, normalmente cubre toda la asistencia médica sanitaria. Supongo que sois conscientes, pero es importante. ¿Vale? También gastos de repatriación, asistencia sanitaria, y normalmente las cubre muy bien, ¿sí? Cuando un marino está embarcado como estudiante con convenio de prácticas, no con contrato laboral, ¿cómo queda la asistencia médica? Más o menos. Más o menos. Porque yo entiendo que el PNI yo pienso que lo va a cubrir los grandes PNIs. Como sabes, el estudiante no forma parte de la dotación mínima de seguridad, pero sí de la dotación general. El estatus de estudiantes se estudian en prácticas y en teoría la responsabilidad corresponde a la universidad o la mutua que delega a la universidad. También he de decir, mi hija acabó la carrera en Singapur, en Erasmus, y de repente volvió de Singapur y la tuve que operar de apendicitis. Estudiaba la Pompeu Fabra. Y entonces mi hija me llamó y me dijo, tienes que poner aquí una aval de $100.000. A las 4 de la mañana. ¿Cómo? Enseguida la Pompeu Fabra y el seguro inmediatamente, además fue un sábado, un día sino lectivo, funcionó muy bien. Mi experiencia personal, como un ejemplo personal, no hubo ningún problema. Normalmente las universidades tienen contratado un seguro, pero no tiene estatus de tripulante. El estudiante en prácticas es un estudiante en prácticas. Es decir, el PNI, yo estoy convencido que lo iba a cubrir, esta es mi experiencia. Porque no, el PNI va de pagar. Las compañías de seguros van de no pagar, o no pagar cuando pueda. El PNI va de pagar y total por el alumno va. ¿Vale? Sí. Los funcionarios que navegan por la misión de la Guardia Urbana, la Guardia Civil. Perdona, pobre funcionario. Pobres funcionarios. Sí. Perdona, si están en Mufate. ¿Por qué no están en educación especial de mar?
Hay una discusión abierta además con el ISM en relación a la edad de jubilación y los coeficientes reducidos. Porque forman parte de la dotación de un barco, les pagan la revisión médica, pero no los quieren inscribir en el régimen especial. Sospecho que porque la cotización es algo más alta, sospecho. Es que había algún caso de algún tripulante que ha solicitado la reducción de la edad de jubilación, incluso la administración se ha dispuesto a pagar el complemento y estarán en el Supremo. Sí, al final acabas en el tema judicial, pero los funcionarios están muy maltratados, no digamos en el particular. Bueno, un síntoma que creo que lo hemos contado de manera informal, lamentablemente, porque yo creo que da pena, se nos están quedando vacantes las oposiciones del cuerpo facultativo de manera civil y el propio ingeniero naval, más del 50% de las plazas. Esa es una lectura aparentemente negativa, y la positiva, que hoy el alumno prefiere navegar, trabajar en una terminal, trabajar en el negocio marítimo, etc. No, también tiene realmente una doble lectura. Bueno, la doble lectura son ventajas. La doble lectura son ventajas laborales y sueldo. Fuera de la administración. Es que el sueldo de la administración para un título superior es muy poco atractivo, muy poco atractivo. A mí me da vergüenza, prefiero no decirlo porque... Vamos, si se puede ser estibador o trabajar de ópera o cualquier otro trabajo, ¿vale? ¿Queda claro la asistencia sanitaria? Eso no quita, como hablábamos, que tú puedas tener un seguro privado, etcétera, pero normalmente el PNI, y de hecho en los bancos hay instrucciones, el consignatario es frecuente, es decir, con evidencia que he comentado antes de que las enmiendas del 2017 ya imponen la obligación legal de una garantía financiera del armador por créditos salarios sociales, el PNI también lo va a pagar, ¿no? Es decir, hoy en día yo he encontrado casos que con hacer la comunicación de o me pagas, sin embargo el barco normalmente el navío corre y te paga, ¿vale? Ahora hablaremos por qué no. En el tema de embargo se ha planteado y se quiere reformar el embargo de buque. Lo tenéis aquí, perdón, lo estaba buscando. Fijaos, artículo 4 del Privilegios Marítimos, el Convenio Internacional de Privilegios Marítimos Hipoteca Naval ratificado por España. El primer crédito para embargar un barco es el salarial. Los créditos por los sueldos y otras cantidades debidos al capitán, los oficiales y demás miembros de la dotación del buque en virtud de su reglamento a bordo del buque, incluidos los gastos de repatriación y las cuotas de la seguridad social. Es un crédito marítimo privilegiado. Basta solo con alegar, y ahora viene la parte negativa. Para embarcar un barco en España es ultra ejecutivo, la medida más eficaz del derecho español, la tienes en horas, pero tienes que poner un aval o fianza del 15%. Del crédito reclamado. Si tú reclamas 10.000, tendrás que poner un aval. Claro, esto, una compañía de seguros, una naviera, el aval lo tiene en segundos. Un tripulante no. Sobre no cobrar el salario, además tengo que poner en el juzgado un dinero o un aval, pues es un poco gravoso. Y se quiere reformar este párrafo, el párrafo segundo del artículo 472 de la Reglamentación Marítima, para quitar ese obstáculo de ese 15%. ¿Por qué ese 15%? Se piensa en general, si no todo el mundo estaría embargando barcos. Para cubrir los posibles daños y perjuicios y para que sea una medida seria, rigurosa, el embargante tiene que poner ahí un 15%. Eso estamos todos de acuerdo, y de hecho está ya el cambio en marcha, de modificar el 472, requiriendo el 15% para embargar un buque, pero no en el caso de créditos salariales o sociales. Insisto que en mi opinión, desde la entrada en vigor del convenio, esta situación es excepcional.
Yo recuerdo, Isaac, tú te acordarás, y Xavi, bueno, que es un profesor, ya jubilado, Ricardo Valle de Marcos, que se encontraba con situaciones de abandono de tripulaciones. Yo creo que hoy es totalmente excepcional. Es decir, en el puerto de Barcelona creo que afortunadamente ha pasado la historia y no se produce este tipo de situaciones. Y por último, el tema de la contratación de dotaciones. Ninguna operación de contratación de dotaciones en buque podrá dar lugar a que la gente de mar pague una remuneración cualquiera, directa o indirectamente a una persona física o jurídica. Bajo ningún concepto paguéis nada por embarcar. So pretexto de un examen, so pretexto de homologación de los documentos, so pretexto, porque todos los casos que yo conozco son fraude. Aquí no conozco excepciones. Normalmente piden poco dinero, piden $300, $500, y siempre es un mínimo. Y la segunda parte de esta señora me parece muy importante, los agentes representantes del armado extranjeros que contraten en España marinos nacionales serán responsables solidarios con tal armado en cumplimiento del contrato celebrado. ¿Qué significa? Que si me contratan con una agencia de embarque, Consumar, Candina, Iberdrola, que son serias, y no me paga el armador, viene obligado a pagar la agencia de embarque. Es decir, yo creo que os da una garantía importante, ¿no? Yo me puedo dirigir a la agencia de embarque. Yo diría que este es un poco el general overview, esta visión panorámica de los aspectos más críticos, más relevantes. Como veis, le da mucha importancia tanto a la navegación marítima como al convenio de trabajo marítimo, porque es un cambio importante. Antes del convenio de trabajo marítimo, el marino estaba totalmente desnudo. Desnudo cuando sobre todo no hablabas de navieras clásicas serias, sino navieras así más canotifix, ¿no? Hoy las herramientas son mucho más importantes y tener un estatuto jurídico significa que tú tienes un cuadro de derechos y obligaciones. Pero hemos dicho, yo creo que 2 o 3 particularidades marítimas que no funcionan. La importancia del pabellón del buque, la importancia de la declaración de conformidad laboral marítima. Eso no se da en ningún otro trabajo. Si mañana vosotros, con tu hermano, tu mujer, tiene un problema laboral, ir a un abogado laboralista o un catedrático de derecho laboral, a ver, exime tu contrato de trabajo. Para nosotros, el Sea Employment Agreement tiene una importancia relativa. Es decir, la parte contractual, aunque es importante, es mucho menos importante que un contrato laboral en tierra, en España. En barco extranjero, el contrato suele estar sujeto al derecho inglés, son 3 o 4 paginitas y poca cosa más. Es decir, voy a tener que fijarme muy bien, pabellón de buque, declaración de conformidad laboral marítima, seriedad. Bueno, yo creo que hemos dado un repaso general a todas las cuestiones. Y si queréis hablar, abrimos un poco el debate o las preguntas. Espera. Perdona, ¿me puedes ayudar y vas pasando el micro? Bueno, yo tengo una pregunta. Sé que hay el modelo 720, que hay que declarar más de 50.000 euros en activos fuera de España. ¿Cómo aplica esto al marino? Y también, en el caso de nuestra compañía, tenemos un plan de pensión, bueno, un fondo de inversiones privado, que se rescata cuando te jubilas, cuando te vas de la empresa. ¿Cómo cotizaría esto, cómo declararíamos este fondo de Bueno, inversiones? el 720, que sabes que dio lugar a una polémica, el 720 era que tenías que declarar españoles o extranjeros residentes en España propiedades del extranjero.
sabes que se ha anulado. Ha habido un vaivén judicial por 720. Lo han anulado, por lo que tengo entendido, lo anularon porque se ve que las medidas... Bueno, tengo una voz fuerte, gracias. ¿Sí? Las medidas, o sea, las multas eran demasiado, bueno, no eran apropiadas a la cantidad, ¿no? Bueno, es un ejemplo de lo que hablamos antes con todo el respeto, de las arbitrariedades que a veces comete Hacienda, ¿no? Y que los jueces tienen que recolocar, ¿no? Y el 720, en mi opinión personal, bueno, primero que los temas individuales quizás tienen que ser muy estudiados, ¿no? Pero tú eres residente de España, sí, no, y yo si el producto de una rentabilidad yo no diría ninguno. Mi opinión personal. Porque es lo que hacemos todos. Que tu mano derecha no se entere lo que hace tu mano izquierda. Pero si, oye, si preguntas en Letamendi, pase por aquí, padre. Oiga, ¿en virtud de qué? Del código de Justiniano, pero padre. Con respecto al MNC, yo quería comenzar. Habla con el micrófono, por si no nos Con respecto al MNC, comentar a los marinos, futuros marinos, que es muy importante el procedimiento de queja a bordo. ¿De? El procedimiento de quejas. Porque si existen impagos, maltrato, tienes un contrato, por ejemplo, de fonda, pero te hacen hacer un trabajo de marinería, estás incumpliendo tu contrato, el procedimiento de queja a bordo, que también lo puedes ejercer en tierra, es una arma que tiene el marino para poder defender sus derechos en un puerto. Está muy bien esa observación. Lo que yo no sé, y nada, me pica la curiosidad de lo de tu comentario, es el coordinador del MLC, de la Dirección General Mercante en Madrid, si tiene inputs o no. Es decir, ¿cuántas quejas? Sí. Hay muchos marinos que han presentado. ¿Lo tenéis cuantificado? No sé si cuantificado, pero sí que se procede a hacer una inspección sin informar el motivo de la inspección y evidentemente sin informar la persona que ha realizado la denuncia. O sea, que es totalmente anónimo. En el grupo de trabajo de OMNI, también vinculado con esto, sobre la reforma o las enmiendas al Código Internacional de Seguridad y ISM Code, sí se quiere introducir el tema del móvil, el asalto, el móvil sexual. Bueno, de hecho ahora ha habido una enmienda que se introduce precisamente en la formación básica en seguridad, en la parte social, el trato del acoso sexual, acoso laboral, que no tiene por qué ser sexual, puede serlo o no, tanto para hombres como para mujeres. Es una introducción que entrará en vigor en enero del 26, pero que ya los centros de aquí de Barcelona que están homologados se les está requiriendo para que no introduzcan. Sí, se quiere, sí, bueno, leía estas enmiendas que son proyectos, pero se quería colocar también en el ISM. Lo que no sé es eso, si con la garantía de confidencialidad y anonimato, sería bueno saber si el procedimiento de quejas está funcionando, cómo funciona. También es cierto que tenemos pocos bancos en España. Pero ¿te consta que se han tramitado quejas? Sí, porque he intervenido muchas veces. Vale. Venga, más preguntas. David. Hola Jaime, bueno, muchas gracias por la conferencia. Yo quería hacer una consulta referente a poner el taxímetro con el convenio especial. Yo estoy dado de alta en el convenio especial, pero tengo la suerte que vengo de bandera española, con lo cual yo he podido elegir mi base de cotización si lo he hecho siempre y cuando sea inferior a un año. Ahora bien, ¿qué pasará con los alumnos que navegan en bandera extranjera desde sus sitios? O no cotizan o solamente les permiten cotizar por lo mínimo. De hecho, ayer estuvimos en Madrid con el director general y fue uno de los puntos que le tratamos. De hecho, estamos pendientes ahora de tener una visita con un responsable del ISM para tratar dicho problema. Porque se ve que es un Real Decreto del año 85 o del año 83. Es de los vacíos de estos black boxes que tenemos, uno es el tema de los marinos embarcados en legalidades y el otro es este,
que el convenio especial no lo he comentado, pero creo que es muy particular, te requiere que hayas estado un año, etc. De todas formas, totalmente de acuerdo con ese problema, yo creo que lo corregirán, pero no me importa tanto que el marino joven cotice, lo he dicho, mucho, sino que empieza a cotizar. Sí, eso comparto tu opinión. Y por eso utilizo esa frase de broma medio seria de poner el taxímetro en marcha. El problema es que luego no pueden ampliar su base de cotización si ellos quieren ampliar. Claro, pero ya empiezas. Ya empiezas y no nos equivoquemos, aquí va a funcionar afortunadamente el derecho comparado europeo. Y toda Europa cada vez nos acercamos más a las regulaciones laborales. De hecho, no lo he comentado, pero yo creo que se salvó el régimen especial del mar y la minería, que son, como sabéis, los únicos regímenes especiales que hay hoy en día, por Alemania. Porque Alemania los tenía. Porque los burócratas de Madrid dijeron, hombre, estas casas del mar tan bonitas, pues lo habitual, ¿no? Llama a Coldo, pegamos el pelotazo y obviamente es una broma mía, pero le he hecho salsa, pero fue un caso real. Porque esto es así, España en este país es muy peculiar. Y se salvó, hablo de los años 80, se salvó, que es justo en el año 85, el protocolo de integración de España en la Unión Europea. Sabéis que había, bueno, los jóvenes no, había el régimen de toreros, de artistas, de militares, había varios regímenes especiales. Entonces España conservó solo dos especiales, la minería y el mar. El régimen del mar, como sabéis, estáis marinos, pescadores y investigadores. Entonces se salvó por eso. ¿Qué dice con este ejemplo? Que cada vez más nos acercamos a Europa, es decir, y que son condiciones muy homologables. Buenos días, Jaime. Bueno, muchas gracias por la conferencia, está muy interesante. Yo te quería preguntar, así como en términos generales, a los que venimos de manera española y en algún futuro pues, o tengamos pensado cambiar, o nos cambien a la fuerza a bandera extranjera, ¿qué tips, qué consejos nos darías para mirarnos bien antes de entrar en ese camino? Pues lo que he dicho aquí, bueno, aparte del contrato de embarque, que yo le da la importancia, porque no tiene la misma importancia que tiene en tierra, pero sigue siendo importante. Yo tenía muy en cuenta la declaración de conformidad laboral marítima, el perfil de la naviera. Y cada vez más, y eso sí que es un poco pena, de la misma forma que digo, los salarios son altos, cada vez más las navieras prefieren no tener tripulación propia y gestión náutica. Entonces, claro, el otro tip sería ver al gestor náutico, ¿no? Hay gestores náuticos A, B, C, D. Y entonces sería un tema que yo tenía, que yo me preocuparía. Pabellón del buque, gestión náutica, declaración de conformidad laboral marítima, estos son los elementos, ¿no? Más allá del salario y demás, ¿no? Que insisto, yo creo que los salarios van a ir creciendo, porque falta gente, ¿no? Faltan marinos y no digamos en barcos cualificados. Hola Jaime, son dos preguntas. Una, en cuanto a los 183 días, digamos que si hay un año que no los llegas, ¿puede contar, o tengo entendido que cuenta si te vas de viaje 2 semanas a otro país no europeo? Va ligado a la apreciación. Pero si estás trabajando por un curso de empresa, que viajamos... Esto sí, ¿no? Vamos. Pero ojo, no nos equivoquemos, es decir, si tú tienes una historia de marino profesional, embarcado y tal, no vas a tener problema. Quizá he cargado yo demasiado las cintas. El inspector no te va a mirar el día o 2 días, salvo que sean cantidades, por eso hablaba de Shakira o la película extraterrestre, ¿no? Pero tienes que tener un background, tienes que tener una trayectoria. Vale, luego en cuanto, si tienes hijos bajo tu cargo, ¿estás obligado a hacer la declaración de IRPF? No. Ojo,
no estás obligado en tanto en cuanto no seas residente fiscal español. O sea, nosotros no, pero... Y al hilo de tu pregunta, el convenio especial de Marina Migrante permite meter a tus hijos. Perdona, me lo había dejado el tintero, porque son miles de pequeños detalles, pero... Es que en la ley del IRPF dice que se considerará persona fiscal en España, residente fiscal, los que permanezcan fuera del país más de 183 días, menos, perdón, más. O que radique en España su núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. Entonces, si se cumple uno de los dos requisitos, que en este caso el segundo se considera cuando tienes cónyuge o tienes un hijo, entonces se considera residente fiscal. Esto es lo que considera Hacienda. Tú agárrate a que eres marino. Era lo que quería. Vale, y la otra pregunta es en cuanto al tema del certificado médico que está cambiando en los últimos años. Quiero andar con mucha prudencia y mucha humildad. Con la Hacienda siempre es muy delicado yo, ¿no? Además lo cambia cada 4 horas, ¿no? Es como mucho mal que esos son mis principios y no les gusta lo mismo a otros, ¿no? Pero a mí me ha funcionado. Con el Rebeca tuvimos una inspección de un tripulante y el propio inspector de Hacienda se quedó tranquilo y dijo, oye, el Rebeca es una lengüesta, ni sepa mi agenda. A mí me ha funcionado con los 183 días y pasaporte marino y probado ese barco y me ha funcionado. Vale, y la última pregunta era sobre el certificado médico. Esto era un derecho que todos los marinos teníamos a nivel nacional, navegaras en bandera extranjera o no, y esto ha cambiado en el último año o hace poco. Sí. Y ahora solo... Exacto, si no tienes un certificado de empresa conforme vas a navegar en un barco de bandera española o trabajas por un barco de bandera española, no tienes derecho a hacer gratuitamente el certificado médico. Sí, pagando, tienes que hacerlo por privado. Es así. ¿Por qué creo que se ha hecho? Quizá por política regulatoria, no lo sé. Pero al final ellos no ganan, porque nosotros iremos a un centro privado, no verán ningún... Pero es que aparte nuestra empresa nos exige nacional. Eso podemos ir con... Es que solo pueden decir luego, no sé, Elisa, corrígeme si me equivoco, a la hora de renovar los certificados, te exigen título. A la hora de renovar cualquier título, requieres de la revisión médica en vigor. Es pedida por España o por el país donde residas. Ese es otro tema del que hablamos ayer con el director. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come que no te den el certificado si trabajas fuera? El certificado médico no lo ven, pero luego para renovar tengo que tener el certificado médico vuestro. De hecho, lo hace. El ISM lo estás pidiendo. No. Es decir, tengo compañeros que les han dicho que no les van a dar el certificado que trabajan en bandera España y es una pena. A los que no cotizan no quieren hacerme revisiones. Sí, está pasando. Sí. Tengo compañeros que han... La inspectora se puede presentar una consulta tributaria, que normalmente contestan, a ver qué te dicen, y lo hice y me contestaron. Entonces, primero preguntaba si se consideraba residente o no, me comentaron más de 183 días no residente, salvo que tuviera vínculos familiares, que era lo que comentaba el compañero. Segunda pregunta, suponiendo que fuera residente, ¿se puede acoger a la exención del 7.p de los 60.000 euros? De trabajar con una compañía extranjera con sede fuera de España, cobrando fuera de España, trabajando fuera de España, hay un toque de 60.000 euros que no declaran. Sí, siempre y cuando hubiera un convenio de doble imposición con el país ese. Por eso voy a ser más rápido. O tiene que haber un impuesto análogo. Exactamente. Primero, que haya un convenio de... Que no sea un país ubicado. No, correcto. Entonces, por ejemplo, Bahamas no es paraíso fiscal, pero no tiene convenio de doble imposición. Y además te dice que una cosa es que tenga el convenio, pero no que pagues impuestos. Con que estén adscritos al convenio, aunque tú no pagues impuestos ahí, ya le vale. Pero tiene que tener doble imposición y el convenio. Y entonces, claro, ellos a partir de ahí te dejan en un limbo, dice, o me la juego con lo que usted comenta, de guardar toda la documentación posible, porque además hay otro problema. Antes había bancos virtuales tipo el Revolut, que por ejemplo que te van de la Lituana, ahora han dado un IBAN español y ya hay que volver a cambiar de banco, porque aunque lo que comenta el compañero, usted, de que mejor no declararlo, tarde o temprano la Hacienda se va a enterar de esas cantidades. Entonces, claro, hay bancos que hasta ahora estaban en el limbo. Pero vuelvo a comentarlo, el IVA fue anulado por el Tribunal de Justicia Europea. Correcto, pero
una cosa en 720, pero una cosa que a este señor le aparezca en el Revolut hoy, por ejemplo, un millón español que tiene un saldo a final de año de 200.000 euros, por ejemplo. Entonces, claro, hoy no tendrá problema, pero cuando a lo mejor tenga ese dinero que lo traiga a España, tendrá una inspección seguro y tendrá que justificar toda la documentación que usted ha comentado. Puede ocurrir eso, pero es bastante sólido pensarlo fríamente, supongo que tú eres asesor fiscal. Oiga, a mí me están grabando los rendimientos obtenidos en España. Yo soy marino embarcado en un barco extranjero. Estos rendimientos económicos no se han producido en España, se han producido fuera. Y si mucho más por usted, permitidme, porque yo traigo divisas de este país. Claro, pero si yo sea... O sea, a mí me ha funcionado el 183, sinceramente, os sugiero, bueno, tú que estás más en este mundillo, la sentencia famosa de los becarios de ICEX. Es la primera que sale cuando lo buscas. Es lo primero que sale y ahí el Tribunal Supremo fue claro. Lo que ocurre es que ellos hacen mucho hincapié en el tema residente, lo que comentan ustedes de la Celeste o de la Shakira, porque al ser residente tributa por los ingresos de todo el mundo. Sí, claro. Y ahí descuenta la doble imposición. Claro, la Shakira la pillaron con las tarjetas de crédito, que la serie, pero es verdad. Bueno, no quiero hacer spoiler, pero la serie es muy buena. Y bueno, además, sí, se voy a comentar una anécdota de la serie, porque ella, Carmen Machi, que hace inspectora de Hacienda, va y ya se da cuenta que Shakira funciona con su dueño, ¿no? Y va a la peluquería, al restaurante, y entonces se deja el encargado y le dice, oiga, ¿me puede dar los datos del cliente? Y el metre o el dueño de la peluquería, ¿qué dice usted? Aquí guardamos la confidencialidad. Usted a mí me va a dar los datos. Le plantifica la tarjeta de Hacienda distinto para que no dice, mira, hay dos métodos, uno rápido y uno lento. Rápido. Me pone en un sitio discretito y yo cojo la información y me voy y se olvida de mí. Lento. Mañana recibirá un apercibimiento, miraremos facturas de proveedores, investigaremos el negocio. Y esta lo va cubriendo a todo el mundo. Pues solamente era eso, gracias. O sea, de todas formas, es un consejo mío muy personal, ¿eh? Dentro de la legalidad, ojo, subrayo la legalidad, ¿eh? Y tengo amigos inspectores de Hacienda y catálogos de acciones tributarias, pero dentro de la legalidad me fío más del criterio jurisprudencial que el de Hacienda, que sí te sabes. Hay que guardarlo todo porque... Sí, perdón, no lo comentaba, los plazos de prescripción son de 4 o 5 años. 4 años se presenta la declaración y 5 si no. Entonces, tener en cuenta, y yo creo que es una regla de sentido común, cuando estáis barajando sueldos altos, pues guardar los pablitos 5 añitos. Sí, perdona, alguien me pega. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime Quedar. Cuando me han nombrado la cuenta de no residente antes, ¿se refiere a lo que es la cuenta de divisas, tal vez? ¿O una cuenta de divisas sí que completamente diferente? Yo no haría cuenta de divisas porque canta mucho, pero antiguamente los bancos sí te permitían tener cuenta de no residente. Eso sí, te piden un mínimo de acreditación documental. Es que yo tengo una cuenta de divisas desde hace siglos con la Caixa y nunca he tenido problemas. Sí, mantengo. Me ha ido muy bien. Pero ahí va ligado a la práctica bancaria. En cualquier caso, esa cuenta está ahí, pero cuando tú sacas el dinero para consumir en España ya estás pagando los impuestos españoles. Otra consulta. Perdón, creo que lo he dicho y lo vuelvo a insistir. Parece un tema tonto, pero es muy eficaz. El tema del convenio especial del mar. Porque ya le estás diciendo a quien, oye, yo soy marino inmigrante y además, está español, tú lo sabes. Sí, mi siguiente pregunta era sobre el tema del régimen especial del mar, que llevo bastantes años cotizando, una cifra de casi ya 14 años. Era para saber qué tipo de beneficios vamos a tener con esto, porque estoy pagando el mínimo, no he podido subir la base de cotización, siempre he pagado el mínimo. Por eso decía que luego los temas personales son más de traje de vida. Evidentemente tú tendrás una pensión baja. Si es pero habrá pensión, tendremos pensión. La pregunta es ¿qué? Dicen que no habrá pensión, si habrá pensión. Si pagamos el mínimo y cotizamos por el mínimo, tenemos derecho a... O sea, yo estoy convencido que el sistema privado de pensiones se va a aguantar. Otra cosa, los ajustes, ¿eh? Y como ya sabéis, se va alargando y se inventa la jubilación sexy, la simpática, la tranquila.
y supongo que trabajáis hasta los 80, los 90 años o así. No, 5 años más, ya está jubilado ya. Bueno, veo aquí, ¿no?, que tenemos más un año de edad con Agustín y somos jóvenes promesas hace varias décadas. Pero bromas aparte, España tiene un problema como gran parte de las sociedades europeas de los nacidos entre el año 57 y 70. Es decir, es un problema coyuntural. Ojo, las cotizaciones han aumentado una burrada. O sea, quien no lo crea matemáticamente, el sistema se sostiene, pero hay una carga muy bestia de las empresas. Hoy el coste de empresa a un trabajador es casi un 30 y pico %. Garamendi, el presidente de la CB, dice, oiga, ¿por qué no ponemos en las nóminas de coste de empresa? Alguna lo hacen, pero ponerlo obligatorio. O sea, tú piensas que ya a partir de la base máxima de cotización 59 tienes el mecanismo de equidad intergeneracional. Tienes un recargo de solidaridad por tramos, es decir, son matemáticas puras y detrás de las pensiones españolas está Europa. A mí eso me da una cierta tranquilidad. Ahora, es evidente, no es un secreto para nadie, el aumento de las cotizaciones, el recargo, el mecanismo de equidad internacional. Y por el otro lado, el gobierno quiere que se prolongue al máximo posible la vida laboral. Sin embargo, vosotros no lo hemos comentado, pero tenéis un beneficio, sí, eso lo he comentado de manera lateral, los llamados coeficientes reductores. Sí, yo tengo una reducción de la jubilación, yo creo que es por los periodos de embarque que tuve en Baleares, en Mediterráneo hace unos años, pero si pagas el régimen especial del mar, como inmigrante, el mínimo no tienes reducción, ¿verdad? Creo que no. Sí. A ver, tienes que presentar los barcos, ¿verdad? Tienes que aportar el chip partículas del barco, porque el ISN no tiene los datos del barco en el que tú estabas en ese momento porque no es español. Por eso es importante que guardéis el chip partículas para acreditar que durante ese periodo el barco era o de pasaje o de buque tanque o lo que fuera, porque en función de eso es más o menos. Pero yo trabajo en bandera, pues en Madeira, el chip partículas 0,4. Ya está. Y no te queda eso y te había reportado. Tengo que sentarme los 20 años últimos que he estado trabajando. Sí, yo lo guardo, como en un archivo, como una biblioteca, sí contra, anexo 4 y el sí particular. Vamos bien. Claro, es que perdona, el sistema se ha complicado porque antes era una empresa, y tú tenías una vida laboral bastante fácil, ahora no. Venga, últimas preguntas. Bueno, yo quería confirmar lo de los inspectores de Hacienda, lo de que realmente van por bonus, y a raíz de eso, y de mi experiencia personal, porque estuve 4 años trabajando en Marruecos, ¿de acuerdo? A mí me hicieron una inspección al 4º año de llevar en Marruecos y me pedían, bueno, lo del famoso 7%, las dietas, porque yo tenía un contrato laboral con España, ¿no?, trabajando en Marruecos. Y sí tuve que acreditar los 183 días con visados, con tarjetas, pero de aquella inspección hay algo que no me gustó nada, porque al final salió positiva, no me pudieron embargar nada, ¿no? Y es que Hacienda se quedaba y se reservaba el expediente abierto para que nunca prescribiese. ¿Eso es legal? No. Rotundamente no. Vale, el hecho de tener esa inspección abierta obliga a que la máquina, cada año, un inspector te vigile. No, porque es que no me creo que esa inspección esté abierta por los plazos de prescripción. Vale. Sí, pero es que las bases de la inspección no tenían ningún sentido y yo no entendía por qué, porque yo pagué no el 7%, yo pagué lo que yo ganaba de nómina. Pero lo que tú decías de los 60.000, como era una empresa española desplazado, yo tenía derecho a no acogerme a compensación de dietas no superiores a 60.000 euros. Y me pedían la tributación de los 60.000. Habían tributado al 100% en mi tramo como si estuviese estando en España. Habían estado 270 días por año en Marruecos viviendo. Es decir, lo de Hacienda es real, lo de los inspectores es real. Perdona, no tengo la mano. Es real. Es real. Perdona, no tengo la más mínima. Es así. Luego, la segunda
sea, los alumnos o la gente joven les cuesta entender por qué los socios no se los vas a la universidad tributaria. Pues no sé, yo recibo cada semana o cada 2 semanas una notificación de Hacienda. Vamos con diferentes pijamas, como Jaime, como heredero, como... Estás allá. O sea, estás ahí. Afortunadamente, a mí siempre hay cosas discutibles, ¿no? Pero cuento una, ¿no? Fallece mi madre y entonces, al orden de la prescripción, mi madre fallece en 2020, unas obras, se había deducido mi madre unas obras de reparación y mantenimiento en una casa y entonces Hacienda dice que no la admite, mi madre fallecida, se dijo nosotros como herederos, porque son suntuarias. Y claro, afortunadamente apareció el papelito del arquitecto municipal imponiendo la obligación de hacer aquellas obras y por eso nos salvamos. O sea, pero cuento este detalle personal, que no creo que sea muy relevante, para que veáis de qué va el palo. A mí me sale que eso es, o sea, oye, lo que haga tu mano derecha que no lo sepa de la izquierda. Y eso sí, ser conscientes de una, hay que pagar impuestos, quizás yo me quejo de la agresividad con que está funcionando la Hacienda. Hay una inspección del último año no prescrito y cuando te pone la sanción te dice y los 3 siguientes o lo regulariza usted sin sanción o podemos hacer inspección. O sea, no tienes la sensación de estar en un estado de derecho, sino, además evidentemente, o pagas o avalas antes de reclamar, con lo cual estás en sus manos. Luego hay una liturgia muy divertida, y de ahí se hablo con experiencia, las 3 reuniones con el inspector de Hacienda. La primera es todo simpatía, la segunda empieza a ser menos simpático y la tercera ya es devuelven el rosario de mi madre. Nunca ha pasado de 3. Me firmas en conformidad, entonces tienes el arma de edad, no te firmo en conformidad, vamos a reclamar. ¿Qué ocurre en todos estos temas? Y ahí sí voy a hacer una crítica política. Que los empresarios tienen el culo pegado. En cambio, la pobre señora María, mejor pagar, olvidarlo, es decir, pagan al final 2 de 7. Y en cambio el empresario, que normalmente está asesorado y que está acostumbrado a pelearlos, ¿no? Esa fue tengo razón o no la tengo, que luego hay un empresario serio que dice, oye, al Tribunal Supremo. Yo lo confirmo, porque yo presenté toda la documentación, lo guardé todo, perfectamente. Me llamaron al 4º año y en la reunión, cuando yo justifiqué con un libro de petete así de gordo, con todas las fotocopias, visados, pasaportes, tarjetas bancarias, contratos, le dije, bueno, esto está resuelto, ¿no? Ya no hay... Dice, no, tenemos que deliberarlo. ¿Tenemos que? Deliberarlo al comité de lobos, que son ellos, para ver si... Entonces me acojoné porque le dije, oye, ¿se puede ejecutar el embargo? Y dice, sí, tienen ese poder. Digo, y puedes ir al Tribunal Económico de Madrid. ¿Cómo? Y sí, que estuve 3 meses acojonado por eso. Y luego me llega la justificación y me dice que mi expediente no caduca para que no prescriba. No, pero esto, bueno, se queda abierto para que no prescriba. Esto es profundamente legal, Bueno, y acabo con una última pregunta. O sea, que sean salvajes no quiere decir, por ejemplo, temas que a mí me parecen duros, tienden a usar el tema penal. Pero cuando te meten en tema penal, no meten al empresario, no meten a la abuelita, al bebé, al niño, y eso también suele estar en la conspiración criminal. Claro, esto en Hacienda le funciona. Pero claro, para un juzgado, no puede decir, oiga, y el abuelito y la niña, oiga, ¿qué delito fiscal han podido cometer? Es decir, dicho sea de paso, afortunadamente tenemos un poder judicial más o menos independiente. Pensar, y esto no solo es en España, a los políticos, mirar Francia con Le Pen, mirar Estados Unidos con Trump, a los jueces no les gusta nada. Y un último detalle que escuché hace poco. Yo soy ciudadano español, mi Estado me da mis atribuciones como marino, pero navego en el extranjero. Si se me exige embarcar y tengo que acreditar mi capacidad médica, bueno, con educación médica tengo que pasar una inspección médica, un certificado médico. Si estoy en el extranjero, mi Estado no me quiere avalar, pregunto. Entiendo que el planteamiento es que tenga que ser gratuito o no, porque puedes hacer certificado médico, pero no. Es decir, el ISEM, claro, es que ese es el problema. El que tiene el poder es el ISEM. No es que yo pueda ir yo, lo pago, no hay ningún problema. Yo voy a un
certificado, menos inspecciones, menos informe médico, y ahí tengo mi justificación médica, mi actitud médica. Yo lo que pasa es que desde un punto de vista fuera del debate, que no sé por qué lo han hecho, tampoco hay tanta gente ni tanto un problema tan grave como para hacer, a mí me parece un poco cutre. Sobre todo, es una perspectiva de interés general, que ese marino español extranjero trae divisas. O sea, no sé quién ha tomado la decisión ni en qué niveles han habido. El problema es que las decisiones que toman no son homogéneas. Entonces lo toma Reyes de Mar, que dice una cosa, te vas a la que dice otra. Y claro, al final yo y en Naviera me piden el certificado médico nacional. Porque luego la US Coast Guard te piden ese, no te piden el privado. Entonces yo no puedo navegar, si luego voy a capitanía a renovar mi... Estado tiene que acreditar. Perdona, la última pregunta, venga. Sí, yo quería hacer una pregunta porque yo estoy en un caso, creo que un poco particular, que yo soy residente español, pero con ciudadanía italiana, y estoy ahora terminando la carrera en la facultad y estoy un poco perdido en qué papeles me faltan, sobre todo con el tema de la libreta de embarque, que sería como el pasaporte del barco. No sé si es necesaria o si tendría que ir a Génova o que Marina en Italia para sacarla. Tenemos un problema con los estudiantes comunitarios porque el título de alumno solo lo vamos a dar a los nacionales. Bueno, corrígeme si ha habido una última. No. Y el tema es que no estoy al tanto, el otro día llamé a Génova y me dijeron, por ejemplo, con los cursos STSW, que se supone que son acreditados en todo el mundo y en Europa. O sea, el contenido material del STSW como profesional del banco, el reconocimiento es automático. Pero el título de alumno de SICADE solo lo podemos dar a nacionales españoles. Claro, y el tema es que para embarcarme en bandera española, por ejemplo, me piden esto y yo no tengo manera de hacerlo. Y para embarcarme en Italia me piden los cursos hechos en Italia, que eso es lo que me parece un poco extraño. No es el primer caso que yo conozco, pero al final lo hemos resuelto de forma un poco chapucera. Ya, entonces yo quiero ver cuál es la chapuza que tendría que hacer yo para solucionar mi problema antes del embarque. Y es lo último que me queda ya. Estoy haciendo el elector incluso porque no pude embarcarme en prácticas. Pero me imagino, como primera idea, tengo repasado, pero ya hemos oído los casos de estos aquí en la facultad. Quizás hacemos una homologación o reconocimiento en Italia. Le va a mandar ahí, sospecho, la nacionalidad más que en la facultad. Va a ser más fácil. No sé qué piensas tú. El STCW te permite el reconocimiento de los certificados emitidos bajo el STCW. Por tanto, nosotros cuando nos viene un español con un certificado emitido en otro país, siempre que ese país haya ratificado el STCW, yo le encargo el certificado en mi aplicación. Está preguntando por el título de alumno. Sí, pero por el título de alumno, nosotros en algún caso lo hemos salvado por los certificados de embarque y desembarque, que creo que lo pasé a la Secretaría de la Escuela, que es el símil a una libreta marítima, que es para los que no son nacionales. Es una hoja en la que se controlan los embarques realizados cuando eres de nacionalidad extranjera. Y es válido a efectos de acreditar embarques e incluso a efectos si hay algún cobro, si es el barco español. Si quisiera marcar como alumno, puedo pedir este papel y haría el símil de la libreta de barco. De todas maneras, ahora, lo que sí que es cierto que tienen que saber todo, es que la libreta DIN ha desaparecido. Ahora es la tarjeta del marino, de identificación del marino. Por tanto, debe ir acompañada con la libreta marítima nacional. La española. No, caducada no. Es la que la única que está Marina Mercante te dice, puede estar caducada. Y que te quede despacio. Vete a Estados Unidos y dile, no, está en vigor. Yo te aconsejo que sea certificado. Yo he estado en la Unescola y el timbre acepta. Sí, pero ¿dónde están los embarques? No tienes la libertad. La libreta marítima nacional te permite anotar los embarques. Sí, pero no puede estar caducada, que hay muchos países que no te la aceptan caducada. Pero en España no te la cosa. Sí, por Sí,
porque no haya tomado la foto y se considera cargada en su caso, hay muchos motivos para que se la puedan tomar. Oye, lo dejamos aquí. Esto no se acaba nunca. Sí. Ha sido interesante, ¿no? Felicidades, és interessante. Jo m'he quedat la mitad, però bueno, jo també, sí, és una locura.